Bueno, vamos a orar para comenzar con nuestro tema del día de hoy. Padre Santo y Padre bueno, bendito Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por este día. Gracias por la oportunidad que nos das a cada uno de nosotros de estar en tu presencia, de glorificarte y exaltarte a través del cántico, a través de la alabanza, pero también a través de la oración y a través del estudio de tu palabra. Señor, te pido que reveles a cada uno de nosotros individualmente lo que tenemos que aprender y lo que necesitamos para nuestras vidas y para nuestros corazones, y que podamos ser edificados a través de tu palabra. Te pido, Señor, que estés con nosotros en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando estaba preparando el mensaje, lo cambié 2 veces. El Señor me cambió el mensaje en mi corazón y lo cambié por causa de lo que sucedió el domingo pasado. Entonces el tema que vamos a hablar es cuando la tragedia toca a la puerta. El domingo pasado, mientras estábamos aquí lo más tranquilos, alabando a Dios, exaltándolo, bendiciéndolo, glorificándolo, en la ciudad cerca de San Antonio, creo que se llama Sutherland Springs, en la iglesia primera bautista de ese pueblito, ocurrió un desastre, ¿no? Ocurrió una tragedia en la cual todos estamos al tanto, estamos involucrados. La convención está ayudando a esas familias, y un individuo decidió simplemente entrar y asesinar a todo el mundo que estaba adentro usando diferentes armas largas. Y creo que, si no me equivoco, fallecieron 26 personas, entre ellos mujeres, hombres y niños. Y es algo bien difícil de entender. Es algo que nos toca a todos, porque por lo que nos hemos dado cuenta en este país y en el mundo entero, estas tragedias pueden suceder en cualquier momento. Pueden suceder en una iglesia, pueden suceder en un concierto, pueden suceder en un centro comercial, en cualquier sitio, ¿no? Entonces, como cristianos nos preguntamos a veces por qué suceden estas cosas, o qué pasa en la mente de esas personas, por qué toman esa decisión, por qué pasa en una iglesia. Y ese es el tema que quiero explorar en el día de hoy. En la palabra del Señor, en Romanos 12:15, nos dice que nos gocemos con los que gozan y lloren con los que lloran. En este momento es un momento de llorar con los que lloran. Es un momento de orar por esas familias que perdieron seres queridos. Es un momento de orar por la familia de la persona que decidió asesinar a esas personas. Y tenerlos en oración, tenerlos en mente. Y así como la convención también está ayudando a esas familias físicamente, nosotros, si no podemos ayudarlos físicamente, sí podemos ayudarlos con oración y con empatía, ¿no? Sentimiento de una sola familia que llora juntos por la pérdida o la tragedia que llegó a la vida de esas personas. En este momento quisiera orar por esas familias, quisiera orar por esas personas. Si nos unimos en oración por esas personas que sufrieron una pérdida grande en ese día. Bendito Dios, Señor Todopoderoso. En esta mañana, Señor, venimos ante tu presencia como una iglesia, como un cuerpo unido en Cristo Jesús, con un solo Dios, un solo Espíritu y un solo bautismo, Señor. Señor, pidiéndote, rogándote, Señor, que tú estés con esas familias que perdieron seres queridos, que perdieron esposos, esposas, niños, nietos, hijos, sobrinos. Señor, y que tú le des fortaleza a su corazón, que tú le des ese confort, ese reposo que solamente puede dar tu Espíritu Santo, Señor. Señor, que haya paz en su corazón en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio del sufrimiento, Señor. Porque tenemos que entender, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas y todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Señor, y que no perdamos de vista que esas personas que estaban en tu casa, que conocían a Cristo Jesús, hoy en día moran en paz delante de su Dios, delante de su Salvador. Y que a pesar de esa partida temprana e inesperada, Señor, hay paz y gozo en el corazón de esas personas porque están delante de su Señor y delante de su Dios. Pero, Señor, te pedimos por los que quedan atrás, por los que quedan en sufrimiento y la ausencia de esas personas de sus vidas. Señor, que tú puedas traer reconciliación a esos corazones y que tú puedas traer, Señor, paz, que puedan seguir con sus vidas y que puedan, sobre todas las cosas, Señor, seguir alabándote y glorificándote y de tener testimonio vivo de lo que tú haces en sus vidas.
Igualmente te pido por la familia de ese caballero, de ese señor que decidió tomar esa acción en sus manos. Te pido, Señor, para que tú traigas convicción a sus vidas si no te conocen. Y si te conocen, Señor, más aún que tengan paz. Que puedan entender el por qué suceden estas cosas. Y que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados y poderes espirituales, Señor. Señor, te pido por tu protección esta mañana, por tu cuidado, por tu gracia, por tu misericordia. Guíanos en esta mañana, Señor, así estudiamos tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Como dije anteriormente, estos tipos de tragedias no solamente sucedieron la semana pasada, pero también suceden alrededor de todo el mundo diariamente. Estas son las estadísticas más cercanas, ¿no? Donde dice que 322 cristianos mueren cada mes por su fe. Eso da a un promedio de 120,000 al año que son asesinados en diferentes partes del mundo, simplemente por ser cristianos, simplemente por su fe. 214 iglesias o propiedades son destruidas cada mes. Estamos hablando de 80,000 promedio al año de propiedades que son destruidas simplemente porque tienen una cruz o porque ahí se predica la palabra del Señor. Y 772 personas sufren de violencia, tortura, cárcel, todos los meses, simplemente por ser cristianos. Son 300,000 personas al año. Y lamentablemente esos números siguen incrementando año por año, año por año. Muchas personas hablan de la persecución en el Imperio Romano, de los emperadores que perseguían a los cristianos, pero esos números no se comparan con los números de hoy en día. Un emperador en su tiempo pudiera asesinar 3,000 a 5,000 personas en toda su carrera. Nosotros hoy en día en este mundo, 120,000 personas al año. Vemos cómo la persecución a los cristianos, cómo ese tiempo difícil de tribulación al pueblo de Dios ha sido creciendo durante los años hasta el punto que tenemos hoy en día. Hay muchos países en los cuales no podemos tener mucha información de cuántas personas siguen asesinadas o torturadas, como Corea del Norte, porque es un país cerrado. Es bien difícil tener los números reales de esos países. Estos números pueden ser mayores. Y lo que nos preguntamos es dos cosas. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Y por qué suceden cosas malas a personas buenas? Y lo digo entre comillas porque tenemos que entender que quién es bueno, ¿no? En la mañana de hoy vamos a contestar esas dos preguntas. Y para poder contestar estas dos preguntas, vamos a dividir este tema en 6 subtópicos. ¿No? El primer subtópico va a ser el pecado reina en este mundo. Es una cosa que tenemos que entender como cristianos, como hijos de Dios. Salimos de ese mundo, salimos de las tinieblas, salimos de la oscuridad, gracias a Cristo, ¿no? Gracias a su gracia que nos llamó y nos rescató y pagó el precio, nos hizo criaturas nuevas en Cristo Jesús y nosotros pudimos salir de esa oscuridad, de esas tinieblas. Pero al fin y al cabo el mundo sigue en esa oscuridad, el mundo sigue en esas tinieblas, el mundo sigue dominado por el príncipe que es Satanás. Por lo tanto, lo que el mundo hace es lo que su Padre lo ordena hacer. Y nosotros somos ciudadanos del cielo viviendo en un mundo extranjero, en un mundo donde no nos pertenece, en un mundo donde somos diferentes, somos extraños, somos, como dicen aquí, somos aliens, ¿no? No pertenecemos aquí. Simplemente estamos aquí por un tiempo temporero en lo que el Padre nos llama a su presencia, a donde sí pertenecemos. Vamos a ir poco a poco a través de la Escritura a ver por qué el pecado reina en este mundo. Y quiero empezar con Romanos 5:12, donde dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Por causa de un hombre, por causa de Adán, que tenía en sí la opción de hacer el bien y hacer el mal, donde se paseaba con Dios, donde vivía en un mundo perfecto, decidió pecar, decidió ir en contra de la palabra de Dios, decidió hacer lo que Dios le dijo que no hiciera. Y por causa de eso, todos
pecamos. Por causa de eso todos heredamos ese pecado, ¿no? Pero a través de ese pecado entró ¿qué? La muerte. Por eso todos morimos, envejecemos y más aún tenemos muerte espiritual. Todos necesitamos nacer de nuevo en el Espíritu a través de Cristo Jesús. Y como dice al final, dice, así también la muerte se extendió a todos los hombres. Todos pecaron. No hay nadie bueno. No hay ni uno bueno. No hay persona que pueda decir, yo soy bueno. Mi hija es buena. Mi hijo es bueno. Eso es una mentira. La palabra es clara, nadie es bueno, todos han pecado. Todos han fallado en contra de un Dios santo, un Dios bueno, un Dios puro. Y si leen, no lo vamos a leer aquí, pero en Génesis 3, 14 y 17, por causa del pecado el pecado de Adán, el Señor maldijo la tierra y las bestias. El pecado de Adán no solamente nos afecta a nosotros, sino afecta a los animales y afecta al planeta Tierra. Ambos, toda la creación, lo que se supone que estaba sujeto a Adán y Eva, fue maldito por causa del pecado, por causa de la desobediencia. No hay nada bueno al día de hoy. El apóstol Pablo en Romanos 8, del 20 al 22 nos dice, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, causa de Adán. En la esperanza de la creación misma será también liberada de la esclavitud, añade la esclavitud del pecado, de la corrupción a la libertad, de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. La creación sabe que por causa de los que se supone que estuvieran aquí para cuidarla, entró el pecado, entró la maldición a la creación y gime por salir de allá, por ser restaurada. Por lo que nosotros aquí, cada uno de nosotros que conocemos a Cristo, podemos decir, fuimos restaurados y redimidos en Cristo Jesús. La creación también gime por eso. ¿Okay? Efesios 2, 1 al 2. Y el Señor dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente o según la época de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los no creyentes y nosotros antes de ser creyentes, ¿qué hacíamos? Pecar, desobedecer, de acuerdo al tiempo, de acuerdo al rey, al príncipe de este mundo, que es Satanás, ¿no? Nosotros podemos ahora hacer la opción de no pecar o de pecar, porque tenemos el Espíritu Santo dentro, tenemos la opción de hacer lo que es bueno delante de Dios, pero los que no son salvos no tienen esa opción. Los que no son salvos hacen lo que su Padre les dice, hacen lo que conocen, porque son esclavos del pecado. ¿Ok? Como dice al final, el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los que no son cristianos son hijos de desobediencia. Son hijos del que desobedece. Y el padre del que desobedece es Satanás. Si la persona es esclava del pecado, si la persona es hijo de desobediencia, no nos debe sorprender que agarre un rifle y mate a 20 personas. ¿Por qué nos sorprende? Si el enemigo vino a matar, destruir y a dañar todo lo que Dios ha hecho. Nosotros somos hijos, somos imagen del Dios. Él no puede dañar a Dios, pero sí nos puede dañar a nosotros. Entonces no nos debe sorprender que cosas como estas sucedan en nuestro mundo. Porque la palabra nos dice que sí es lo que va a pasar. El apóstol Pablo en la carta de Efesios, capítulo 6, versículo 12, dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes y gobernantes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en regiones celestiales. Ese hombre simplemente fue una marioneta del que le dictó qué hacer, de lo que le dijeron hacer. Nuestra pelea no es con esas personas. Nuestra pelea no es con los presidentes. Nuestra pelea no es con otras religiones. Nuestra pelea es espiritual. Nuestra pelea es contra el príncipe de esa región y sus minions y sus
sus principales, sus ángeles caídos, sus demonios, como lo quieran llamar. Por eso tenemos que poner la armadura de Dios, porque solamente la armadura de Dios nos puede proteger y solamente con ella podemos enfrentar esas regiones espirituales. ¿De qué vale que yo tenga armas en mi casa? ¿De qué vale que yo me prepare para un apocalipsis? Yo no tengo ningún control de eso. Yo no sé si cuando sucede yo voy a estar en mi casa. Y ustedes saben que yo tengo armas, o no es que yo esté en contra de las armas. Es que la guerra de nosotros no es contra carne. La guerra de nosotros no es contra personas, no es contra gobiernos, es contra regiones celestiales, es contra los espíritus malignos. Por lo tanto, ¿cómo hacemos guerra en contra de esas áreas? Oración, comunión con Dios, estudio de la palabra, prédica del evangelio, sirviendo de ejemplo, haciendo lo que es correcto, aunque sea difícil. El segundo punto es que Dios es soberano. Si no entendemos que Dios es soberano, no podemos entender estas cosas. ¿Cómo podemos entender cuando Romanos dice, todo obra para bien para los hijos de Dios? El mundo ve esa tragedia y dice, ahí habían 26 hijos de Dios, podemos asumir. No obró para bien, pero eso no es lo que dice la palabra. Eso no es lo que significa. Todo obra para bien para los que aman al Señor. Y Dios es soberano. Dios tiene control absoluto de todo lo que pasa. Dios tiene control absoluto de esa persona que mató a esos 26. Dios tiene control absoluto de los gobiernos, de los principados. Dios tiene control absoluto de Satanás mismo. No tenemos que tener miedo. No tenemos que estar asustados o con temor. Porque si confiamos en nuestro Dios, si sabemos quién es Él, podemos vivir tranquilos y confiados en su palabra y confiados en su presencia, ya que estamos sellados por el Espíritu Santo y pertenecemos a Él. En Isaías 46, versículo 8 al 11. Acuérdense de esto y estén confiados, firmes. Pónganlo en su corazón, transgresores. Acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo llamo del oriente una ave rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado y ciertamente haré que suceda. Lo que he planeado, así lo haré. Si Dios tiene control de todas las cosas. Desde antes de la creación ya Él declaró el fin. Ya Él declaró lo que va a pasar en mi vida, lo que va a pasar en su vida, lo que va a pasar de aquí a 1000 años, lo que va a pasar en todo tiempo. Bueno y malo, declaró el Señor. Todo a su voluntad siempre va a suceder. Nada fuera de su voluntad sucede. Absolutamente nada. Si nada sucede fuera de su voluntad, ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué queremos cambiar las cosas? ¿Por qué nos preocupamos del mañana? El Señor nos llama a preocuparnos, a hacer lo que tenemos que hacer día a día. Entrégale el mañana a Dios. Entrégale el futuro a Dios. ¿Confías en Dios? Hazlo completamente. Ten en mente, Dios es soberano. Dios es eterno y nada pasa si no está en su voluntad. Como dije anteriormente, Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para el bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Todo obra para bien a los que son llamados a su propósito. ¿Qué propósito el Señor tendrá para la muerte de esos 26 personas? Yo no lo sé. Ustedes no lo saben, pero Él sí lo sabe. Él sabe por qué eso sucedió, cuál es el propósito, cuál es el testimonio, qué es lo que va a suceder por ese evento. Cuando estudiamos los mártires en la historia de la iglesia, nos damos cuenta que cada vez que asesinaban los gobiernos o la iglesia católica asesinaba a un mártir,
Ese mártir iba gozando a la muerte, iba alabando y cantando a Dios. Su iglesia iba orando y cantando con ellos. Y la gente no podía entender por qué esa persona parecía que iba como por una fiesta. Porque esa persona parecía que iba a un evento inexplicable, cuando debería ir llorando y sufriendo porque lo iban a matar. Y Dios usa esos eventos como testimonio. Y por gracia de los mártires, otras personas vienen a Cristo y su iglesia crece y explota de una manera increíble. Todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. No pierdan de vista eso. Otro ejemplo, la historia de José. Génesis 50, 20. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. José, ¿qué hizo malo? Nada. Nada. Todo el sufrimiento que José sufrió por años, sufrimiento de parte de su familia, sufrimiento porque fue vendido como esclavo, encarcelado, acusado de cosas que no hizo. Sufrió por causa de su justicia. Años y años y años. Pero ¿cuál fue el propósito de Dios? Fortalecer su carácter, llevar a José donde tenía que ir y prepararlo para el rol que le iba a dar. El rey, el segundo en mando en todo el imperio de Egipto. Y a través de eso salvó no solamente la nación de Israel, salvó el mundo conocido del hambre. La ciudad de Israel tuvo un sitio seguro, tuvo la mejor tierra. Todo obra para bien. ¿Fue difícil? Sí. ¿Fue desagradable? Sí. ¿Obró para bien? También. No solamente eso, cambió el corazón de esos dos hermanos, cambió el corazón de esa familia. Y cuando se restauraron como familia, y después que llegaron a Israel, su relación fue diferente. Fueron diferentes. ¿Qué pasó con Job? Job 1:12. Entonces el Señor dijo a Satanás: todo lo que él tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Job era un hijo de Dios. Satanás no puede tocar a los hijos de Dios, a menos que Dios lo autorice. Sencillo como eso. Dios lo autorizó. Toca su carne, toca a su familia, toca a sus hijos, pero a él no. No lo mates. Perdió todo y Job siguió siendo fiel. Siguió siendo correcto. Y siguió haciendo lo que Dios lo llamó a hacer. Satanás podrá ser el príncipe de este mundo, pero Dios es el rey. Jesús es ¿qué? Rey de reyes, Señor de señores. El rey tiene más autoridad que el príncipe. Nunca se olviden de eso. Nunca. Eso pasó una sola vez. No, vamos a Lucas 22, 31 al 32. Jesús le dice a Pedro: Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado para ti, para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. ¿Qué pasó? Satanás fue arriba otra vez. Estos que están aquí yo los quiero. Los voy a destrozar. Los voy a destruir. ¿Cuál fue la oración del Señor Jesús? No, ese no fue. Fue: yo voy a orar para que tu fe no falle. ¿Qué quiere decir? Que Dios le dio permiso a Satanás para destruir a los discípulos. Dios le dio permiso para que como dice aquí, zarandearlos como a trigo. Y si conocemos la historia, así pasó. Todos los discípulos sufrieron persecución hasta la muerte. Sí los mató, sí los zarandeó, sí los destrozó,
pero su fe no falló. Y eso es testimonio para todos nosotros. Eso es testimonio para la iglesia primitiva. Y eso causa que la iglesia crezca, se fortalezca, su fe sea más fuerte y firme en la piedra que es Cristo Jesús. No es para salvar mi pellejo, mi carne. No es para salvar mi carro, mi casa. Ni siquiera es para salvar mi hija. Dios salva a mi hija. Yo no puedo. Yo puedo enseñarle lo que es correcto. Yo puedo orar por ella. Pero al fin y al cabo es Dios el que realmente salva. Pase lo que pase, sea difícil o agradable, Dios tiene control. En Juan 17:20, Jesús oró la misma oración por cada uno de nosotros aquí. Que los que vienen, que los que siguen, permanezcan en la fe. Yo no sé tú, pero a mí me gusta esa oración. Si el Señor Jesús, que es Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Dios mismo, oró para que mi fe no falle, mi fe no va a fallar. El que es salvo permanecerá hasta el final. El que Dios rescata nunca soltará. Por lo tanto, si tú eres nacido de nuevo en Cristo Jesús, si tu confianza está puesta en Él, en su palabra, tu fe no fallará. Tu fe no fallará. El tercer punto es llamados a tomar nuestra cruz. Hechos, capítulo 14, versículo 22. Fortaleciendo los ánimos, las almas de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Vamos a sufrir tribulaciones. Esta vida no es fácil, no va a ser sencilla. Va a haber dolor, va a haber tristeza, va a haber persecución. Eso es lo que Dios nos promete. Pero, ¿cuál es el resultado? Entremos en el reino de Dios. Esa es la meta de nosotros. La meta de nosotros es entrar en el reino de Dios. Llegar ante Dios Santo y que diga, bienvenido, siervo fiel. Dios nos prepara y los pastores y maestros deben preparar a sus ovejas. ¿Para qué? Para cargar su cruz y seguir a Dios. Ese es el rol de los pastores. Ese es el rol de los maestros. Enseñar y preparar a las ovejas para cuando llegue ese tiempo estén listos. Si lo que enseñamos es que Dios da prosperidad, que Dios da cosas buenas, que Dios, si estás en Dios no te vas a enfermar, si estás en Dios no vas a tener problemas, cosa que no está en la Biblia. Cuando llegue la dificultad, cuando llegue el tiempo, esa persona no va a saber qué hacer. Va a perder la cabeza, va a perder su fe. Lucas 9:23. Y a todos les decía, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué tenemos que enseñarnos a cada uno de nosotros? O si está enseñándole a alguien, discipulando a alguien, ¿qué tiene que enseñarle? Niégate a ti mismo. Niega tus placeres, niega tus deseos, niega todo lo que tu carne te pida. No niegue lo espiritual, niega lo que es de la carne. Toma tu cruz y sígueme. Niega tu vida. Está dispuesto a morir por el Señor Jesús. Right? El que desee salvar su vida la perderá y el que la pierda la hallará. Sencillo. Es sencillo de entender, no es fácil de hacer. Si no pasas tiempo en oración, si no pasas leyendo la palabra, si no pasas rodeado de hermanos y hermanas, si no pasas en la casa del Señor y pasas viviendo tu vida, no va a ser fácil hacerlo. Pero juntos podemos. Solos, difícil. Como dice la segunda carta de Timoteo, vamos al capítulo, segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús, sufrirá persecución. Esa es la promesa. ¿Usted quiere vivir una vida en sumisión a Cristo? Amando a Cristo, obedeciendo a Cristo, sirviendo a Cristo, predicando a Cristo,
sufrirá persecución. De diferentes formas. Persecución emocional, persecución física, sus amigos los van a sacar de su lado, puede perder su trabajo, pero encontrará la vida. Santiago, primer capítulo, versículos 2 al 4. Tengan por sumo, ¿qué? Gozo, hermanos míos, cuando hallen diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tendrá su perfecto resultado para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Gocémonos en esas pruebas, gocémonos en las dificultades, gocémonos en la tormenta, porque no es alegría. La alegría es diferente, es el gozo, la seguridad de que por esa prueba, por esa tormenta, nuestra fe va a ser fortalecida y seremos perfeccionados en Cristo Jesús. En otras palabras, el proceso de santificación. El proceso de santificación nos mueve, una vez somos justificados por Cristo, nos mueve a ser como Cristo. Ya no somos imagen y semejanza de Dios únicamente, sino ya vamos a movernos a ser como Cristo Jesús. Imitar a Cristo, ser como Cristo, vivir como Cristo, hablar como Cristo, morir como Cristo. Todo. Seremos perfectos y completos sin que nada nos falte. Primera de Pedro. Si quieren leer algo de persecución, lean la primera y segunda carta de Pedro. Pedro le habla a la iglesia perseguida. Esa es la carta a esa iglesia que está siendo perseguida, que la expulsaron de Jerusalén. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14 al 16. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Quiere decir, si ustedes son insultados por Cristo, son hijos de Dios. El Espíritu Santo los ha sellado y le pertenecen a Él. Por lo tanto, ¿qué? Dichosos son. Dichosos son. Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. El mundo blasfema a Dios todo el tiempo. Pero por nuestras acciones, por pararnos firmes en lo que es correcto durante ese tiempo, Él es glorificado. Usted quiere glorificar a Cristo, obedezca, haga lo que es correcto en los tiempos fáciles y en los tiempos difíciles. Que de ninguna manera sufra a alguien de ustedes como asesino, ladrón o malhechor o por entrometido. Si nosotros hacemos lo que es mal y sufrimos por hacer lo que es mal, no trae gloria a Dios y realmente nos merecemos ese sufrimiento. Pero Pedro está diciendo, si sufres por hacer lo que es bien, si sufres por su justicia, si sufres por obedecerlo, por predicar su nombre, dichosos son. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifica a Dios, añádele ahí en el proceso. Mientras sufre, glorifica a Dios. Mientras es perseguido, insultado, glorifica a Dios. Obedezca a Dios, actúe como Jesús, actúe como Él. El cuarto punto es, seamos ejemplos para los demás y gloria para Él. ¿Ok? Seguimos en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Mantengan entre los gentiles, los incrédulos, una conducta irreprochable, al fin que en aquellos que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día del juicio, el día de la visitación. Mientras nos hacen daño, mientras nos calumnian, mientras nos insultan, mientras nos acusan de cosas falsas, hagan lo que es correcto. Sean ejemplos de quién es Cristo. Sean ejemplos de qué es ser cristiano, que es ser seguidor e imitador de Cristo. Hagan buenas obras durante ese tiempo. ¿Y qué dice? Que por causa de eso, Dios será glorificado por esos malhechores en el día de juicio. Acuérdense que al fin del tiempo, en el trono blanco, toda persona declarará que Jesús es el Señor. Toda persona doblará sus rodillas, sea creyente o no sea creyente. Todo el mundo,
Desde Adolfo Hitler hasta el Papa, todo el mundo. No hay diferencia. La diferencia es que algunos van a ser inocentes y otros culpables. Primera de Pedro 4:19. Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Encomienda tu alma a Dios, obedécelo, síguelo, ámalo en obediencia, exáltalo, glorifícalo, sé ejemplo, sé testimonio, mientras pasa esa dificultad. Y después también, haciendo el bien, como dice Pedro al final. Hagan el bien en todo tiempo. Sean ejemplos de quién es Cristo. Sean ejemplos de quiénes somos. Y glorifiquen a Dios en el proceso. A Jesús lo humillaron, lo maltrataron, lo torturaron, lo mataron siendo que inocente. Todo era mentira, todo eran calumnias. El mundo se puso en contra de él. Él perdió la mente, perdió la cordura. Él pudo haber dicho: yo soy el rey, trae sus ángeles y se acabó esto. Eso no fue lo que él hizo. Él fue obediente al Padre. Él fue obediente a Dios. Y por lo tanto nos llama a ser igual que Él, a obedecer igual que Él. Quinto punto. No tomemos venganza en nuestras manos. Seguimos en 1 de Pedro, capítulo 3, 8 al 9. Dice, en conclusión, sean todos de un mismo sentir, tengan armonía, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Si alguien me hace mal o me ataca, la primera reacción de la carne, ¿qué es? Detenerlo, pelear, lo que sea. Si alguien le hace daño a mi hijo, mi primera reacción es caerle encima o buscar mi arma. Esa es una reacción de la carne. Esa no es una reacción de Dios, no es una reacción espiritual. Dios nos llama a bendecir el que nos hace daño. Dios nos llama a orar por esa persona. Dios nos llama a ser ejemplo para esa persona y predicarle el evangelio a esa persona. Esa persona puede venir a Cristo. Esa persona puede renunciar a sí mismo y entregarse a Cristo y ser usado por Dios grandemente. Si yo no soy bueno, yo no soy mejor que Él. Yo tengo que darle la misma oportunidad que Dios me dio a mí. Dios no me dio juicio. Dios me dio ¿qué? Gracia, misericordia, compasión, amor. Yo tengo que dar lo que Él me dio. Romanos 12:19. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La venganza es de Dios, no es mía. Yo tengo que bendecir, amar, tener misericordia, tener gracia, orar por esa persona, darle otra mejilla y ser ejemplo de Jesús. Dios se encargará de pagar a cada quien lo que cada quien merece. Si yo tomo venganza en mis manos, estoy pecando. ¿Por qué? Porque yo no soy juez. Esa persona puede merecerse legalmente lo que yo le haga. Pero yo no soy juez. Usted no es juez. Jesús y Dios son jueces. Por lo tanto, si Él toma venganza y le da a cada cual lo que merece en su ira justa, Él está haciendo lo que es correcto. Y no pierde su santidad, no pierde no daña quién es Él en hacer esa acción. Nosotros, al contrario, nosotros sí. Porque yo no soy juez. Yo puedo declarar a cualquiera, esta acción está mal, lo que hiciste está mal de acuerdo a la palabra, pero yo no puedo hacer justicia sobre él. Porque yo no soy juez. Juez hay uno. El que va a sentarse en el trono a juzgar es uno, y no soy yo. Ni es usted. So, usted decide si le deja a Dios hacer justicia o usted toma el papel de Dios.
Bienaventurados los que sufren por la justicia de Dios. El último punto. Y para eso me quiero ir a Mateo, capítulo 5, versículos 10 al 12. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente. ¿Por causa de quién? De Jesús, del Evangelio. Regocíjense y alégrense, gócense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron ante ustedes. Hermanos, bienaventurado es el que sufre, el que es perseguido por causa de la justicia de Dios. El que hace lo que es correcto sin importar lo que digan las personas. El que hace lo que es correcto sin importar la consecuencia que tenga esa persona, esa acción. Regocíjense y alégrense, dice Jesús, porque la recompensa es grande en el cielo. Hagan lo que es correcto. Gócense en ese proceso. Disfrútense Dios haciendo obras a través de ustedes. Y pongan su mirada, pongan su fe, enfóquense en Dios y en lo que espera. No se enfoquen en el ahora, enfóquense en el futuro. Y si persiguieron a los profetas, si persiguieron a Jesús, ¿por qué no a nosotros? ¿Acaso somos nosotros mayores que ellos? No, como diría Pablo, de ninguna manera. Nosotros no somos mayores que los profetas. Nosotros no somos mayores que Jesús. Si ellos sufrieron algo, nosotros tenemos la misma oportunidad de sufrir igual que ellos. Romanos 8, 18 al 23. Quisiera Romanos porque si alguien sufrió fue Pablo, ¿verdad? Donde quiera que iba, lo maltrataban, le peleaban, lo dejaban tirado como muerto, lo encarcelaban, lo criticaban, lo insultaban. Si alguien sufrió fue él. Y me gusta ir a sus cartas. Dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos, ni siquiera son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. No tenemos idea de lo que nos espera. Y pensamos que tantas cosas, le damos tanta importancia a este mundo insignificante o a esta situación que es insignificante comparada con esa gloria venidera, comparada con estar en su presencia, comparada con salir de este cuerpo pecaminoso y tener un cuerpo glorificado. Dice, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en esperanza. De que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción de la libertad, de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué dice Pablo? Nosotros fuimos sellados con su Espíritu Santo. Nosotros tenemos la primicia de que es ser hijo de Dios. Nosotros tenemos comunicación con Dios. Nosotros tenemos su presencia en nosotros. Pero aún espero, con ansias locas, el momento donde mi cuerpo sea transformado, donde pueda estar en su presencia, donde la adopción pueda ser final y firme y esté en su presencia por siempre y para siempre y para siempre. Nosotros gemimos y esperamos con ansias ese momento, igual que la creación. Porque esto no sirve. Esto es temporero. Esto es pasajero. Esto está dominado por la tiniebla, por la oscuridad. Por lo tanto, no amen al mundo. No amen las cosas del mundo. Amen a Dios. Amen lo espiritual. Amen lo que es eterno, lo que tiene valor. Primera de Tesalonicenses 5:18. Den gracia en todo,
porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. ¿En qué tenemos que dar gracias? En todo. Repítalo, apréndaselo, en todo. Lo bueno, lo malo, lo agradable, lo desagradable. Siempre y cuando usted está haciendo lo justo, usted está haciendo lo que es correcto, usted está siendo obediente, siguiendo y amando a Dios en obediencia. Dé gracias en todo. Si usted sufre por hacer lo malo, no dé gracias. Pero si usted sufre por hacer lo bueno, glorifíquese. Gócese en eso, porque va a ser glorificado. Gócese en ese proceso porque va a entrar al reino de los cielos. Porque va a ser transformado. Porque lo que nos espera es mucho mejor de lo que tenemos ahora. Yo espero que eso le haya ayudado a entender un poco por qué estas cosas que llamamos malas nos suceden. La pregunta que realmente nos tenemos que hacer es, ¿por qué suceden cosas buenas a personas malas? Y una advertencia que el Señor me puso en mi corazón: no te creas mejor que nadie. No seas hipócrita. A veces vemos a esas personas y decimos, wow, qué monstruo. ¿Cómo pudo agarrar una R-15 y dispararle ahí a un bebé, a una mujer embarazada? ¿Cómo pudo Hitler matar a 6 millones de judíos sin compasión, sin misericordia? ¿Cómo pudo Stalin matar a 120 millones de cristianos durante su reino sin misericordia? Y nos pensamos mejores. Pensamos, yo nunca he hecho eso. Mi pecado es que miento mucho. Mi pecado es que veo un poquito de pornografía en la internet. Mi pecado es que tuve una novia por el lado. No te compares, porque eso es orgullo. Eso es lo que hacían los fariseos. Él es igual de malo que yo. Hitler era igual de malo que yo. ¿Cuál es la diferencia? Cristo en mí. Antes yo era esclavo del pecado, ahora no soy esclavo del pecado. Antes yo era ciego porque el enemigo me cegaba, ahora puedo ver. Por lo tanto, no soy yo diferente, es Cristo que hace la obra en mí. Yo no soy mejor, es Cristo que hace la obra en mí. Yo no merezco nada, es Cristo que me da todo por regalo. Todo lo que tengo es un regalo. Nada de lo que tengo me merezco. Lucas 18:11 dice: el fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. ¿Cuántas veces hemos dicho eso nosotros mismos? ¿Cuántas veces nos hemos comparado cuando vemos las noticias? O cuando vemos a un vecino, mira, tiene una chilla, tiene otra persona. Y empiezas a comparar y a mirarte y a pensarte mejor. En vez de tener misericordia y gracia con esa persona y predicarle el evangelio y decirle, esto está mal, mira a Cristo que es bueno. Sácalo de ese error. Comparte tu testimonio. Niégate a ti mismo y pon a esa persona primero. En Marcos capítulo 10, 18 dice Jesús le respondió: porque me llamas bueno. Nadie es bueno sino solo uno, Dios. ¿Quién es bueno? Dios. Si lo quieres traer más a casa, ¿quién es bueno? Jesús. ¿Quiere decir que mi niña no es buena? ¿Quiere decir que yo no soy bueno? ¿Quiere decir que ninguno de ustedes es bueno? No se llamen buenos. No se llamen buena persona. Reconózcanse por quienes son. Reconozcan y dependan de Dios. Dependan de su gracia, de su misericordia, de su amor, de su espíritu, de su presencia, de su palabra, de pasar tiempo con Él. Disminuyan ustedes, incluyéndome, ¿no? Y que crezca Cristo en ti. Tú menos, yo menos, lo más bajito. Cristo en mí, su palabra en mí, su presencia en mí.
Yo menos. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva o regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Todo lo que nosotros hacemos desde que nacimos hasta el día de hoy merece muerte, porque todo es en contra de Dios. Todo es para nosotros, especialmente cuando vivíamos en el mundo, satisfaciendo nuestra carne, satisfaciendo nuestros deseos, viviendo la vida como me da la gana, sin importar lo que dice un Dios santo, sin importar lo que dice mi Creador, el que me diseñó, el que me hizo a su imagen y semejanza, el que me dio un propósito, el que me dio obras para realizar. Pero eso no me importó y viví mi vida como me dio la gana. Necesitamos un Salvador. La paga de todo lo que yo hice merece muerte. Pero por alguna razón que aún no sé, y a lo mejor nunca sabré, Dios me dio regalo de vida eterna en Cristo Jesús. Yo no me lo merecía. Ninguno de ustedes se lo merece. Yo no he hecho nada ni podré hacer nunca nada que me merezca ese regalo. Ni Madre Teresa de Calcuta se merece ese regalo. Nadie se merece ese regalo. No hay uno solo bueno, solo Dios. ¿Qué dice Pablo en Romanos 3, del 10 al 18? ¿Cómo está que escrito? No es su opinión, no es mi opinión, pero está escrito, que no cambia, que es eterno. Dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre, para la venganza. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso éramos todos nosotros. No éramos justos. Nuestra boca lo que salía era suciedad, mentira, blasfemia. Todo era malo. Éramos rápidos para la pelea, rápidos para la venganza, porque nadie puede tocar los míos, nadie puede tocarme a mí. Yo soy primero. No han conocido la senda de paz. No han conocido a Dios. No han conocido a Jesús. No buscan a Dios. Right? Eso dice el versículo, ¿cuál? 11. No hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Si no buscan a Dios, ¿cuál es nuestro trabajo? Llevarle a Dios, llevarle el Evangelio, predicarle el Evangelio, ser ejemplo, ser testimonio, ser luz en la oscuridad, ser sal en el mundo soso. No buscan a Dios, no le interesa a Dios, no quieren a Dios, odian a Dios, viven para sí, no quieren autoridad sobre ellos, no quieren a nadie que los juzgue. Y no hay temor de Dios. El único que le teme a Dios es el que ama a Dios, el que conoce a Dios. El que no conoce a Dios, el que no ama a Dios, no le teme a Dios. Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, que es Cristo Jesús, los muchos serán constituidos justos. Jesucristo vino, vivió una vida santa, pagó el precio del pecado en la cruz, estuvo en Sheol por 3 días, resucitó al tercer día, 40 días más tarde se fue, ascendió al cielo, está en la diestra con su Padre, y gracias a ese sacrificio, dice que los muchos, no todos, los muchos van a ser constituidos justos. Su justicia será puesta encima de nosotros y podemos ser declarados justos gracias a Él, gracias a su sacrificio, gracias a que nos dio ese regalo de salvación, de perdón de pecados. En Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor no es palabra, el amor es acción. Si yo te digo que te amo y no hago absolutamente nada por ti, soy mentiroso. Igualmente Dios.
Dios nos ama. ¿Cómo lo demostró? Humillándose, negándose a sí mismo, dejando sus riquezas, dejando su reino, dejando sus sirvientes, dejando su gloria, poniéndole un cover toda su gloria. Viniendo aquí en su creación a dejar que su misma creación lo maltrate, lo humille, lo torture y lo mate, cuando Él lo que vino es a salvarlos. Vino a los suyos y nadie lo recibió, dice la palabra. Pero en Efesios 2, de 8 9 dice: por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Sí, somos pecadores, sí merecemos muerte, sí vivimos para nosotros, pero hay un regalo de salvación y de perdón de pecados que es por gracia. Es un regalo a través de la fe. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Por lo tanto, si nadie se puede gloriar, ¿de quién es la gloria? De Dios. Cada vez que un alma viene a Cristo, hay fiesta en el cielo. Hay fiesta, los ángeles, los santos, Dios hacen fiesta y se regocijan. Hay gozo en su corazón porque un alma vino a Cristo Jesús. Un alma se arrepintió de su vida. Un alma salió de su vida de oscuridad, de vivir para sí mismo, y se movió hacia seguir a Dios, a poner su confianza en Dios y a vivir para Dios. En Gálatas 2:16 dice: sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie puede ser salvo por sí mismo. Nadie puede hacer buenas obras. Todo el mundo ha pecado una o más veces. En Lucas 24 dice: así está escrito, que el Cristo, el Mesías, padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Si reconoces que eres un pecador, si no conoces a Cristo, hay esperanza, hay una opción. Arrepiéntete de tus pecados, confiesa a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. No vivas para ti, vive para Él. Deja de mirar a ti, mira a Cristo, pon tu mirada en Dios. Y dice que serás salvo. Para terminar, ¿qué tienes que hacer? Romanos 10, del 9 al 10 dice: porque si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Eso es sencillo. Dios está revelando quién es Él. Un Dios santo, un Dios bueno, un Dios justo, un Dios perfecto. Y te está diciendo a través de su ley que no cumples, que no eres perfecto, que no eres santo, que vas en contra de Él. Y te dice: arrepiéntete, cree en mí, que yo di mi vida por ti. Estoy en el cielo y voy a regresar por mi iglesia. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos diste de escuchar tu palabra. Señor, yo te pido que a través de tu Espíritu Santo podamos entender todo lo que hemos escuchado en esta mañana, que lo podamos aplicar y grabar en nuestros corazones y en nuestra mente, Señor. Que podamos ser ese ejemplo de quién es ser un cristiano, de quién es ser un discípulo de Cristo, de quién es ser un hijo de Dios. Que podamos demostrar qué haces tú en nuestra vida, qué haces tú en nuestro corazón y en nuestro ser. Que podamos traer gloria a ti en obediencia. Que podamos recordar que tú eres un Dios soberano, que tú eres un Dios eterno y un Dios poderoso, y que nada pasa sin que tú lo permitas. Que podamos poner nuestra confianza en ti, donde quiera que estemos pasando por momentos alegres o momentos difíciles. Tú no cambias, tú eres el mismo. Y te pertenecemos hoy, mañana y siempre. Padre, te pido que si hay alguien en esta casa que aún no te conoce, que sigue viviendo para sí mismo,
que está viviendo en tinieblas, que ahora se está dando cuenta de que hay un Dios santo, de que hay otra opción, de que hay vida en abundancia en Cristo Jesús. Amigo y amiga que nos escucha, si ese eres tú y reconoces eso, reconoces que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a la tierra, vivió una vida santa, que murió en la cruz por ti y por mí, y que resucitó al tercer día. Si quieres vivir una vida en santidad, tener vida en abundancia, arrepiéntete de vivir para ti mismo. Párate de ese asiento, ven hacia adelante y declara públicamente con tu boca que Jesucristo es el Señor. Créelo en tu corazón. Responde al llamado del Espíritu Santo puesto en ti. Si ese es tu deseo, pasa al frente, que quiero hablar contigo y orar contigo. Padre, en esta mañana te pido que nos guardes, que nos lleves a nuestras clases de escuela dominical y que podamos seguir un día unidos en tu presencia, que estemos guardados en ti y tú en nosotros, que nunca nos olvidemos de que tú estás con nosotros, de que podamos vivir para ti y gozarnos estando en tu presencia. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús.